Jóvenes, buenos días. Continuamos con la clase mecánica de fluidos. Para hoy vamos a ver lo que es el teorema de Pascal o principio de Pascal. ¿Qué nos dice el principio de Pascal? Nos dice que la presión ejercida sobre un fluido confinado en un recipiente se transmite por igual a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Voy a explicarlo de la siguiente manera. Tenemos un recipiente, por ejemplo, una jeringa. Esa jeringa la llenamos con un fluido, un líquido. Cuando nosotros ejercemos una fuerza sobre el émbolo de la jeringa, vamos a notar de que esa fuerza está sobre una superficie, es decir, sobre un área. Dentro del recipiente se nos va a generar una presión. Y esa presión es igual en cada punto del fluido y también igual en las paredes del recipiente que lo contiene. Una de las aplicaciones del principio de Pascal es a la prensa hidráulica. La aplicación del principio de Pascal es a la prensa hidráulica. ¿Qué es una prensa hidráulica? Una prensa hidráulica son dos pistones de diferente área o diferente diámetro. Como habíamos dicho antes, si nosotros tenemos esta prensa y dentro de la prensa tenemos un fluido, acordémonos de la clase pasada que esos fluidos pueden ser líquidos o gases. Para este ejemplo vamos a trabajar con líquido. Y un líquido es un fluido incomprensible, es decir, que no se puede comprimir. Si nosotros ejercemos una fuerza sobre el émbolo de menor área, vamos a llamar una fuerza 1, y aquí este señor tiene un área 1, internamente se va a generar una presión. Esa presión es la misma en cada punto del fluido y va a generar un efecto sobre el émbolo del segundo pistón, es decir, va a generar una presión en este sentido, que lo que hace es elevarnos este señor. Este señor tiene un área 2, por lo tanto, este señor va a subir con una fuerza que lo llamamos fuerza 2. Por lo tanto, el principio de Pascal queda enunciado de la siguiente forma. Me dice que la presión que hay en el émbolo 1 es igual a la presión que hay en el émbolo 2. Pero ¿quién es presión 1? Acordémonos que la presión es igual a la fuerza 1 sobre el área 1, que a su vez es igual a presión 2. ¿Qué es presión 2? Es la fuerza que se produce en el émbolo 2 sobre el área del émbolo 2. Para explicar mejor lo que es el principio de Pascal a la prensa hidráulica, vamos a mirar el siguiente ejercicio. Dice, en una prensa hidráulica, sus pistones tienen radios de 1 centímetro y de 8 centímetros respectivamente. Si sobre el émbolo de área menor, es decir, sobre este señor, se ejerce una fuerza de 10 newton, ¿qué fuerza ejerce la prensa hidráulica sobre el émbolo mayor? Es decir, sobre este señor. Bueno, me está diciendo que sobre el émbolo de área de menor radio está ejerciendo una fuerza de 10 newton y que el émbolo de mayor radio, que es de 8 centímetros, me están preguntando qué fuerza ejercerá. Entonces, para ello vamos a aplicar el principio de Pascal, que nos dice que la fuerza 1 sobre área 1 es igual a la fuerza 2 sobre área 2. Como me están preguntando qué fuerza se ejerce en el émbolo de mayor área, entonces despejamos F2 y nos queda que F2 es igual a la fuerza 1 por el área 2 sobre
el área 1. Pero ¿quién es fuerza 2? Entonces tenemos que la fuerza 1 son 10 newton por área 2. Pero notemos de que este señor es de forma circular. Entonces vamos a calcularle el área a este pistón. Y nos queda que el área 2, como es un círculo, entonces es el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado. Bueno, entonces tenemos que pi equivale a 3,1416 por radio al cuadrado. Este radio es el radio del émbolo 2, segundo émbolo, y esto nos da 8 centímetros elevado al cuadrado. Si nosotros desarrollamos esa operación, nos da entonces un área 2 de 201,06 centímetros cuadrados. Para ello también vamos a calcularle, porque aquí la fórmula nos lo pide, el radio del émbolo 1, el área. Entonces me queda que el área 1, como también es un círculo, es pi por radio al cuadrado. Pero el área 1 es igual a pi, que es 3,1416, por el radio, que es 1 centímetro elevado al cuadrado, y nos da entonces que área 1 es igual a 3,1416 centímetros cuadrados. Entonces reemplazamos los datos, estos datos aquí en la fórmula, y me queda que fuerza 2 es igual a 10 newton por área 2, pero área 2 ¿quién es? 201,06 centímetros cuadrados sobre área 1, pero el área 1 es 3,1416 centímetros cuadrados. Centímetro cuadrado con centímetro cuadrado se nos cancela y nos queda que F2 es igual a 2010,6 newton sobre 3,1416. Entonces, fuerza 2, si efectuamos la división, esto nos da 640 newton, que es la fuerza que produce en el segundo pistón. Continuamos entonces con nuestra clase de mecánica de fluidos. Para ello vamos a mirar ahorita lo que se llama el principio de Arquímedes. ¿Qué es el principio de Arquímedes? ¿O qué nos dice el principio de Arquímedes? Nos dice que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido experimenta una fuerza de empuje que la identificamos con la letra E mayúscula. Esa fuerza va hacia arriba, que es igual al peso del líquido desplazado. Vamos a ver entonces lo siguiente. Supongamos que tenemos un recipiente y este recipiente lo vamos a meter dentro de otro recipiente que lo contenga. El primer recipiente lo vamos a llenar con un líquido hasta el borde. Ese líquido es un fluido. Vamos a tomar un cuerpo que sea de mayor o de menor densidad que la del líquido que está contenido aquí en este recipiente. Por ejemplo, vamos a tomar este señor. Este señor va a tener un peso. Acuérdese que el peso lo identificamos con la letra W. ¿Y qué peso? Es masa por gravedad. Este señor va a tener una densidad. Acuérdense lo que miramos densidad. Entonces, cuando este señor lo llevamos o lo introducimos dentro de este recipiente, vamos a notar de que él, como va a tener, por ejemplo, menor densidad, él va a quedar flotando. Él se sumerge una parte y la otra parte queda afuera. Esta parte que se sumerge, como tiene un peso, que es masa por gravedad, me va a generar un empuje.
Ese empuje, ¿qué significa? Que este líquido va a ascender, va hacia arriba. Esto lo vamos a llamar empuje. Y como este líquido va hacia arriba, entonces se va a desbordar por las paredes del recipiente. Y lo vamos a recoger en este otro señor de acá. Cuando lo tenemos recogido aquí, entonces lo que vamos a hacer, vamos a suponer que este es el recipiente con el agua que recogimos o con ese líquido. Lo vamos a pesar, lo vamos a llevar a una balanza. Y si nosotros lo llevamos a esa balanza, lo vamos a pesar. Este peso es el peso desalojado. Entonces lo que me dice el principio de Arquímedes es el siguiente. Me dice que el empuje es igual al peso del fluido desalojado. Pero empuje es igual. ¿Quién es el peso? El peso es masa por gravedad. Pero como esta piedra o este objeto no conozco la masa, pero sí conozco su densidad, entonces vamos a la fórmula que densidad es igual a masa sobre volumen y despejamos masa. ¿Qué masa es igual a densidad por volumen? Luego esta masa vengo y la reemplazo acá y me queda que empuje es igual a masa, que es densidad del líquido por el volumen desalojado, es decir, por el volumen que nos dio este señor, por la gravedad. Pero notamos lo siguiente, de que el volumen que desalojó este peso, este objeto no está sumergido total, sino parcialmente. Y como está sumergido parcialmente, entonces decimos que el empuje es igual a la densidad del líquido o del fluido, como lo queramos llamar, por el volumen del sumergido del cuerpo, por la gravedad. Ahora, ¿en qué unidades se va a expresar esto? Tenemos entonces de que empuje es igual a densidad, pero densidad ¿qué es? Kilogramo sobre metro cúbico por volumen, y el volumen son metros cúbicos, por la gravedad, y la gravedad es metro sobre segundo al cuadrado. Cancelamos metro cúbico con metro cúbico y me queda entonces que el empuje es igual a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Y este señor son las unidades de Newton. Por lo tanto, el empuje, como es una fuerza, se expresa en Newton.